Recibimos en los estudios de RPP al especialista en estrategia y temas militares, señor Andrés Gómez de la Torre. Lo que queremos es comprender qué está en curso en Venezuela. Ha habido una sublevación en una base de la Fuerza Aérea en la capital, La Carlota, y al mismo tiempo ha sido liberado, al margen de la voluntad de Nicolás Maduro, Leopoldo López, una de las grandes figuras de la oposición. Pero no hemos tenido noticias de ecos solidarios de esta sublevación en otras partes del país. Han habido reacciones internacionales de la parte del Ministerio Norteamericano de Asuntos Exteriores, Mike Pompeo, que ha dado su solidaridad a esta sublevación, así como también de la parte de Cuba, reprobando este movimiento y el respaldo de la Cancillería peruana y del Grupo de Lima. ¿Qué podemos evaluar, cómo podemos evaluar y qué podemos predecir sobre este movimiento militar, señor Andrés Gómez de la Torre? Buenos días, Fernando. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, confieso que estoy un poquito entusiasmado en las primeras horas de la mañana. Esto parece ser un push medio a la alemana, lo que pasa que el corolario de estas acciones generalmente y normalmente terminan en la toma del poder y el desequilibrio entre fuerzas de oposición y oficialismo. No ha sucedido lamentablemente. Por eso es que en la entrevista que estuvimos hace pocos minutos en RPP, señalamos que es muy importante las adhesiones y las próximas 4 o 5 horas que vienen tras este modelo de alzamientos militares para lograr las adhesiones. Hay que recordar que en Ecuador el 2010, el 30S, cuando es desestabilizado Rafael Correa por una sublevación de carácter policial, el ejército dubita, la Fuerza Aérea Ecuatoriana se lanza a la toma del aeropuerto de Quito y finalmente tiene que recular porque no hubo una coordinación interfuerzas y porque normalmente en estos tipos de escenarios, si no hay una unidad de acción prevista, suceden estas cosas. Todo indica que lo que está sucediendo en este momento es que todavía Maduro permanece en el Palacio de Miraflores. Todo indica que las fuerzas enfrentadas, sobre todo las de oposición y la que dirige el presidente Guaidó, todavía han pasado ya 2 o 3 horas, pero no hay un comunicado de un alto mando militar. Hay un tuit del presidente Maduro en el sentido que él todavía tendría el indicador de que la Fuerza Armada Nacional, la FANB, está apoyando al régimen. Podrían pasar enfrentamientos incruentos, podría en condicional suceder una guerra civil si es que esto puede escalar. Depende mucho estas 8 o 10 horas siguientes este día para ver si esto realmente escala o no y si realmente se resquebraja la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero Andrés, a ver, ¿cuánto de esto ya lo hemos visto antes? Es decir, esta película no es nueva, hemos visto tantas veces. Así es. Además, en las mismas calles de Caracas, los enfrentamientos entre la oposición contra primero Chávez y después Maduro. De hecho, Guaidó y López surgen de esas insurrecciones, de esos movimientos. Pero vamos al punto, es decir, ¿cuánto Guaidó puede o no estar negociando y cuán conveniente es negociar, por ejemplo, con Rusia? Con Rusia el pago de las deudas contraídas por Chávez y Maduro a cambio de una simple neutralidad, por ejemplo, porque sabemos que Rusia está metida ahí en el asunto. Sí. ¿Cuánto sabemos si Guaidó conversa o no con los chinos? ¿O qué le puede ofrecer a Cuba para que dejen de apoyar a Maduro, por ejemplo? O sea, cosas concretas. Sí, sin duda. Sobre la pregunta, hago un pequeño paréntesis de Fernando. Lo que ha sucedido con el líder de Voluntad Popular es lo siguiente, que lo que ha hecho Guaidó sobre Leopoldo López es declarar una amnistía, una suerte de amnistía, y hay un indicador que a mí me parece interesante. Él estaba bajo arresto domiciliario y probablemente con un cerco perimétrico integrante del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, que ejerce labores policiales, cosa inédita para un servicio de inteligencia, pero aparentemente pudo salir. Entonces, claro, ahí hay un indicador de un eventual resquebrajamiento de la unidad de acción. Y por otro lado, finalmente, el comunicado cubano del presidente Díaz-Canel, que es paradójico porque dice que hay una subversión en marcha, pero ellos están muy bien enterados de la situación porque tienen una influencia efectivamente fuerte. Bueno, Andrés Gómez, muchas gracias por haberte desplazado. Seguiremos en contacto contigo. Por el momento nos vamos a la sala de la que ya hemos venido dando cuenta. En adelante, por favor.